Estás escuchando Vivir Rodando. Se podría decir que Lola Gaos es casi un icono del cine español. De físico particular y voz áspera, su figura siempre nos lleva furtivos. Su participación en la película de José Luis Borao, esa obra maestra del cine español que la encumbró dentro de la historia de nuestro cine. Pero Lola Gaos fue más o debió de ser más. Miembro de una familia valenciana de intelectuales que la guerra civil desmembró e hizo que se desperdigara, sumiéndola casi en el olvido. Ahí nació la Lola Gaos actriz, la que se fue a Madrid a buscar una carrera en la interpretación, ya fuera en la televisión, el teatro o el cine. La que hizo breves o secundarias apariciones, pero memorables siempre, en películas de Bardem, Armiñán, Picazo, Eugenio Martín y sobre todo Buñuel, siendo inolvidable su participación en dos obras capitales del cine español, Viridiana y Tristana. Y luego llegó Furtivos, y a pesar de hacer historia, el cine español siguió sin darle el valor que merecía la actriz. Para corregir esto y poner en valor a Lola Gaos, la valenciana Margarita Ibáñez Tarín, licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, ha publicado el libro Lola Gaos, la firmeza de una actriz, biografía de Lola Gaos, que ha publicado la editorial Bala Perdida. Este programa de VR, que cuenta con la participación de Margarita Ibáñez Tarín, habla sobre Lola Gaos, una mujer fuerte que luchó contra todo para poder sobrevivir ejerciendo su profesión de actriz, sin olvidar sus ideales y su compromiso. Hoy en el programa de Vivir Rodando tenemos a Margarita Ibáñez Tarín para hablar de la figura de Lola Gaos y del libro que ha escrito Margarita, que es Lola Gaos, la firmeza de una actriz, de la editorial Bala Perdida. Hola, Marga. Hola, Margarita. Buenos días. Bueno, primero porque Lola Gaos, una persona conocida pero no tan conocida, ¿no?, que pertenece a esa estirpe de grandes secundarios de la historia del cine español, del arte español. ¿Por qué Lola Gaos? Bueno, por varias razones, precisamente por eso, por rescatarla un poco también del olvido, porque Lola fue muy conocida en otro tiempo, pero hoy en día digamos que las nuevas generaciones pues ya no la tienen tan presente. Y luego también porque con anterioridad yo ya había escrito un libro sobre su familia, Los Gaos, el sueño republicano, historia de una familia de la burguesía intelectual fracturada por la guerra civil en Valencia, y me quedé un poco con las ganas de desarrollar más la vida de Lola, porque aquel libro estaba centrado, era una biografía coral, colectiva, en la que hablaba de los 9 hermanos, que todos tuvieron trayectorias muy interesantes, pero de Lola hablaba poco, porque Lola tenía 18 años cuando terminó la guerra civil, y entonces pues no había tenido un protagonismo así importante, y desde luego en esa época no había empezado su carrera cinematográfica. Entonces que me quedó como esa espina clavada, y ahora pues he tenido la oportunidad de cubrir este espacio con este libro. Y además hay que hacer una cosa muy interesante. Tú eres valenciana, yo también. Esto es un programa muy valenciano, que Lola Gaos era valenciana, que siempre está bien recordarlo, que es de esas personas que parecen siempre que son madrileñas, pero era de raíces y de vida valenciana. Exacto, y yo es que desconocía que fuera valenciana, eso para empezar. Yo siempre había admirado a Lola Gaos y por supuesto que me asombré cuando empecé a investigar sobre sus hermanos. José Gaos, el filósofo José Gaos, que es pues importantísimo, ¿no?, en la época de la Edad de Plata en España, rector de la Universidad Central de Madrid en los años de la Guerra Civil, que después se exilió en México, y allí fue donde desarrolló la mayor parte de su obra, y en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, y es muy reconocido y tiene muchísimo prestigio. Pero yo de José Gaos había oído hablar por un lado y de Lola por otro, y no relacionaba, y por supuesto que no tenía ni idea de que Lola fuera valenciana. Y sí, todos, José, Carlos, Ignacio, eran 9 hermanos, y todos con trayectorias muy interesantes en el mundo
pues de la filosofía, de la literatura, de la poesía, de la música y por supuesto Lola en el mundo del teatro y del cine. Y vivían en Valencia en aquel tiempo, estamos hablando de la época, Lola nace en 1921, en los años anteriores a la Guerra Civil. Vivían en el centro de Valencia, en la calle Jorge Juan, y allí pues eran una familia, digamos, de la burguesía. Su padre era notario, un hombre muy reconocido y porque era un notario, digamos, de mucho prestigio, y además era pues un liberal, un libre pensador. Estaba muy cercano al movimiento del blasquismo, era anticlerical, era un hombre muy peculiar y que ha dejado mucha huella. Todavía hay gente que lo recuerda. De hecho, Max Out decía del padre de Lola Gaos, de José Gaos Berea, que era como se llamaba, que era el verdadero genio de la familia. Que era todos tenían su punto de genialidad, cada uno en su faceta particular, pero el padre era el genio de todos, el que sobresalía más. Y llega la Guerra Civil, que fue terrible para muchísimas familias, pero especialmente para Lola Gaos. Estamos hablando de una familia intelectual, moderna, republicana, y la Guerra Civil, y sobre todo la derrota de la Guerra Civil, va a marcar a esa familia y va a marcar a Lola Gaos. Primero porque, lo que hemos dicho, la familia es muy grande, se separa, se dispersa por España y sobre todo por el continente, por América, ¿no? Eso va a ser decisivo en la vida de Lola Gaos, ¿no? Esa dispersión de la familia tras la Guerra Civil, porque ellos eran perdedores de la Guerra Civil. Exacto. Yo creo que eso es la nota que más determinante y que la diferencia de otras sagas literarias que ha habido en España y que han sido también muy importantes, pues los Panero, los Baroja, por ejemplo, los Goytisolo, que esta gente, pues por supuesto que se recuerda y tuvo una presencia muy notable después de la guerra, porque eran ganadores, sus familiares antecedentes eran ganadores de la Guerra Civil, mientras que la familia de Lola Gaos pertenecen al campo de los perdedores de la guerra. Entonces, después de la guerra cayeron totalmente en desgracia y de muchos de los hermanos Gaos pues apenas se ha tenido noticia. Los Gaos, el subtítulo del otro libro era ese, la fractura que sufrió la familia, porque cuando termina la guerra, hasta 5 hermanos se van a México, se exilian en México. Y los otros se quedan en España, viviendo aquí el exilio interior, porque también sufren las consecuencias de la represión franquista. Y Lola y mismo también las sufrió desde sus comienzos en su profesión, porque llevar el apellido Gaos, que todo el mundo relacionaba con la intelectualidad republicana, pues le pesaba como una losa en esos primeros años de la posguerra, cuando ella llega a Madrid a buscarse la vida como actriz. No era fácil para una mujer, por supuesto, en aquel tiempo, y mucho menos con el pedigrí que arrastraba de republicana, de familia republicana y represaliada. Entonces eso le marcó mucho a lo largo de su vida. Siempre la herida de la Guerra Civil la tuvo muy presente y la condicionó mucho a lo largo de su vida. Es algo que comentas un poco en el libro y ya lo has dicho un poco. No sé si a los Gaos le faltó una película, ¿no? Los Panero tuvieron el desencanto, que les hizo, ya eran conocidos, pero les hizo mucho más conocido, les sigue haciendo conocido. Pero el no tener un reflejo en ningún sitio, a los Gaos ha habido como un manto de olvido, ¿no? No sé si con el anterior libro te diste cuenta realmente que los Gaos eran una familia muy olvidada, a pesar de lo importante que habían sido, por lo menos antes de la Guerra Civil. Y a pesar de que Lola Gaos sí que era una figura conocida. Era una familia desconocida hasta ese momento casi. Sí, sí. Yo creo que sí, vamos, yo llegué a la conclusión después del libro, pero mucho antes que yo había llegado, por ejemplo, Francisco Umbral, que lo dice expresamente, y dice que los Gaos son como los Panero del desencanto, pero no han tenido su Jaime Chavarri particular, que les ha hecho su película.
porque desde luego que es muy difícil encontrar en un grupo familiar 9 personas que se dediquen cada uno a un campo artístico, que sobresalgan de la manera que sobresalieron ellos y luego también en conjunto pues constituían un grupo muy muy original. Los Gaos eran pues eso, personas que por su propia personalidad pues llamaban la atención y eran muy conocidos en la época por su comportamiento. Eran despistados, muy inteligentes, gente muy grandes melómanos, disfrutaban muchísimo con la música, con la poesía y luego pues eso, con una identificación política muy clara con el antifascismo, que fue la causa directa de que después de la guerra sufrieran las consecuencias de la represión franquista. Pero los Gaos en su conjunto, por supuesto que hubieran merecido una buena película y que todavía podría hacerse o un documental. Porque todos, cada uno en su campo y a nivel individual son personajes interesantes, y en su conjunto pues todavía tienen más interés, por supuesto. Y ya hablamos un poco de lo que fue Lola Gaos, centrándonos un poco en ella, que ella sí que le interesaba el arte, el teatro, la interpretación, pero es verdad que la guerra civil, la derrota, la empuja un poco a eso, ¿no? Porque no era tampoco su primera vocación, ¿no? Ya era más por sus hermanos de hacer una vocación más científica, ¿no? En este caso creo que era medicina, ¿no? Entonces digamos que la guerra civil tan terrible sí que nos regaló por lo menos algo, que fue la Lola Gaos actriz, que seguramente a lo mejor no la hubiéramos visto si no hubiera pasado todo lo que pasó. Pues sí. Ella dice eso, que en un principio ella tenía pensado estudiar medicina, pero que la guerra frustró sus aspiraciones porque la familia se vio muy disminuida económicamente de haber tenido pues una condición social y económica prominente gracias al dinero que le llegaba a través de la notaría de su padre. Pues como su padre también se tuvo que exiliar porque su padre también era republicano y también acabó sus días en el sur de Francia en el exilio, pues el nivel económico de la familia bajó muchísimo y al final ella, su madre, 2 hermanos más pequeños, tuvieron que cambiar de casa y en esa situación tan penosa pues imposible continuar estudios, ir a la universidad. Entonces es cuando se plantea irse a Madrid y empezar una carrera como actriz, pero que era algo bastante imposible en la época. Lo que pasa es que con mucha paciencia, mucho tesón, mucha firmeza, de ahí el título del libro, pues al final lo consiguió dentro de sus posibilidades. Y es eso, que ella se vio un poco también llevada ahí por las circunstancias. En Madrid empieza a relacionarse con un grupo de amigos valencianos que están más o menos metidos en el mundo del cine, que muchos de ellos han pasado por las cárceles franquistas, que tienen un pasado republicano, que han llegado a Madrid un poco huyendo de estos antecedentes republicanos y queriéndose buscar la vida en un campo emergente que estaba surgiendo en ese momento en España, porque no había tradición cinematográfica. Y ellos ahí pues encuentran su lugar en el mundo, y Lola también, pues dentro de sus posibilidades, porque era una mujer y porque pues no es lo mismo, pero empieza a relacionarse pues con Berlanga, por ejemplo, que era amigo ya de antes de la ciudad de Valencia, con Muñoz Suay, que también estaba metido en el mundo del cine y era un íntimo amigo de Lola, con Juan Antonio Bardem, que también lo conocen en este momento y intiman mucho con él. Y en torno a este núcleo, digamos, de cineastas, pues empieza a desarrollar su vocación como actriz. Recordar que lo que estamos contando aquí, Margarita lo cuenta muy bien en su libro Lola Gaos, la afirmación actriz. Recordemos, libro de Bala Perdida, que Bala Perdida tiene varios libros sobre estos, y hay que recordar un programa de Vivir Rodando que hicimos sobre Conchita Montes, que se basaba en un libro de Bala Perdida. Seguimos hablando con Margarita sobre este periplo, que cuando llega Lola Gaos a Madrid, esta dificultad para labrarse un poco el mundo de la interpretación. Antes de entrar un poco en la carrera de Lola Gaos, ya te pregunto un poco casi de resumen, aunque vamos a ir poco a poco por su trayectoria.
No sé si Lola Gauss ha sido, tú lo ves como una actriz bastante desaprovechada, ¿no? Hoy estamos hablando de ellas, fue su centenario hace muy poquito, que lo celebramos además con el libro que has comentado anterior, y es una actriz muy icónica del cine español, además por una película que obviamente vamos a hablar y que todo el mundo sabe. Pero no sé si a pesar de eso fue una actriz bastante desaprovechada y ella sintió un poco que se desaprovechó su talento, ¿no? Sí. Ella, yo he leído varias entrevistas en las que manifestaba claramente que ella se había sentido encasillada, que en papeles, pues eso, de mendiga, de bruja, de mujer rural, mal encarada, de criada, pero que realmente le hubiera gustado demostrar que tenía un registro dramático mucho más amplio, y pensaba que los directores y los productores habían sido como un poco cortos de vista, y lo dice así con estas palabras, porque no habían visto las posibilidades que ella podía ofrecer más allá de estos papeles. Ella pensaba, yo creo también, que en buena medida las películas que hizo con Buñuel, que fueron un espaldarazo importante para su carrera y un reconocimiento importante, pero la condicionaron en este sentido, porque la encasillaron en estos papeles. Su papel de Enedina, por ejemplo, la mendiga Enedina en Viridiana, o su papel de la ama de llaves en Tristana, que ya la marcaron para el resto de su carrera. Bueno, ya tiene el físico que tenía y luego lo de la voz, ¿no? Pero que eso fue poco a poco, ¿no? Pero sí que al final el cine, y a veces el cine español, que era muy de coger características, te marca mucho por la cuestión física, ¿no? Sí, por supuesto. Su físico la condicionó. Lola tenía un físico muy marcado, muy contundente, muy claro. De hecho, la marcó para bien y para mal, porque, por ejemplo, Borau consideraba que el físico de Lola fue fundamental a la hora de concebir la película Furtivos. Decía que partieron de una idea clave, que era a la hora de elaborar el guión, participaron en el guión de Furtivos Borau y Gutiérrez Aragón. Y el punto de partida fue ese, Lola y un bosque. Y Lola, Borau decía de ella, es que su cuerpo es como un sarmiento arrancado de la tierra. Sin embargo, Lola parece que provenía de la España más pobre, más popular, y más, no sé, más triste, y sin embargo venía de una España que no tenía nada que ver con eso. Ella venía de una España burguesa, liberal, intelectual, que brillaba, que su infancia no tenía nada que ver, y su personalidad tampoco, ni con los papeles que representaba en el cine y por los que ha sido conocida, y todos tenemos esa imagen de ella. Margarita, ya que además estás hablando no solo con la autora del libro, sino con una licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, me gustaría que nos fuéramos un poco al principio de esa España de los 50, ¿no? Donde el cine comienza a ser algo importante, empieza a venir todo el mundo a Madrid a hacer cine. Hay que ponernos, tú lo haces muy bien en el libro, ¿no? De ponernos un poco en la mente de cómo es mucha gente llegando a Madrid a dedicarse a eso del cine, que recordemos que el cine en los años 50 pues tendría 50 y algo años, estaba todavía en puertas, y más en España, de ser el gran espectáculo y la gran corriente cultural que iba a ser, ¿no? Entonces, tú ya vamos a ir por ahí, ¿no? De cómo la gente llega a Madrid, y digamos que se va juntando como en tertulias, la famosa tertulia de Gijón, por familias o por regiones, el sector valenciano, digamos, y sobre todo hablaremos de esto, supongo, y filias ideológicas, ¿no? Republicanismo, sí, comunismo, y tú has hablado de eso, ¿no? Ella se juntó con Juan Antonio Bardem, obviamente, filia obviamente de izquierdas, Muñoz Suay, filia valenciana de izquierdas, Berlanga, cuya ideología ya sabemos que era un poco anárquica y era la ideología suya, pero valenciano, ¿no? Esta gente se iba juntando como en grupitos, y era muy importante, ¿no? Que te vieran, que los contactos, ¿no? Para hacer carrera. Por supuesto, sí, en los años 50, pues la manera en la que funcionaban era eso, a través de las tertulias, se reunían en el Café Gijón,
la tertulia de actores, estaba la tertulia de actores, la tertulia de poetas. Es que era un poco pues la idiosincrasia de la época, cómo funcionaban en este momento los intelectuales y los actores. Y en el caso de Lola y su marido, que también su marido era republicano y también había estado represaliado y había estado en la cárcel, Modelo, en Valencia, y también había pertenecido al Partido Comunista antes de la guerra, y era amigo de Muñoz Suay, y era amigo del hermano de Lola, Ángel Gaos. Tenían como lazos ya anteriores. Pues estos eran los nexos de partida con los que se encontró Lola al llegar a Madrid. En Madrid contactaron con otros valencianos que estaban en la misma situación, con Canet, que era un decorador de cine, pero que con anterioridad había sido constructor de fallas en Valencia, también represaliado, que también se había abierto camino en Madrid en estos años en el cine. Contactaron con Bardem, con Berlanga, que ya lo conocían de Valencia, y juntos pues les llega la ocasión de crear una productora de cine que es un INCI, que es eso, pues una productora en la que entra mucha gente que tenía pues un pasado republicano y muchos vinculados al Partido Comunista, pero al mismo tiempo en UNICI también había otros valencianos que estaban en las antípodas ideológicas y que estaban más bien muy próximos a Falange y muy próximos al franquismo y algunos con cargos muy importantes en lo que era el Nodo, que era la gran producción propagandística del régimen, ¿no? El Nodo. Entonces, que el hecho de ser valencianos imprimía carácter y era también importante. De esto, por ejemplo, habla Bardem y lo dice en sus memorias. Dice, bueno, es que en aquellos tiempos que estaba todo por hacer y era todo nuevo, ser valenciano y estar interesado en el cine y meterte en el mundo del cine en Madrid, pues como que iba de la mano. Y lo comparaba con los húngaros en Hollywood, también en Hollywood en los primeros tiempos. O sea que sí, era como se funcionaba. Yo creo que se sigue funcionando también cuando vas a otra ciudad y contactas más o menos con la gente que es de tu región, o cuando vas a otro país y te juntas con españoles, o pues y más eso por afinidades ideológicas también. Yo creo que en el mundo del cine, en esos primeros tiempos, sí que se da esa coincidencia de un pasado republicano, de un pasado de represión franquista, y luego, pues, en algunos casos sí, la pertenencia a esta zona, a Valencia. También estaba Cifesa, que la habían fundado también, que era la empresa cinematográfica más importante antes de la guerra y después de la guerra continuó, que también los empresarios eran valencianos, ¿no? Entonces ahí pues sí, esas conexiones se dan, desde luego. Y a ella le ayudaría mucho, en este caso, ser una intelectual, ¿no? Para poder colarse en esas tertulias, que nunca era fácil y había mucho nivel. Las tertulias del Café Gijón, famosas. Tener un bagaje intelectual como Lola Gaos era bastante importante, ¿no? Ella podía imponerse ahí y no sentirse ni mucho menos valorada, ¿no? Pues sí, porque Lola, desde luego, era una gran lectora. Ella no tuvo nunca una carrera universitaria, pero tenía una formación intelectual muy importante. Era una mujer que, pues, autodidacta en el sentido de que no fuera a la universidad, pero rodeada siempre de intelectuales desde su infancia y gran lectora de poesía, como todos sus hermanos. En los últimos años de su vida, sobre todo, le gustaba mucho la novela policíaca, pero había leído mucho. De hecho, por ejemplo, pues cuando hace Viridiana y Tristana con Buñuel, se queja Lola de que Buñuel no le había pedido más colaboración, o le hubiera gustado tener una relación con él más de igual a igual, en el sentido de poder haber debatido sobre
sobre lo que estaban haciendo. Pero Buñuel no daba indicaciones, mantenía una cierta distancia con los actores y a ella, y eso lo echaba ella de menos. Pero yo creo que es por eso también, porque ella había leído Tristana de Galdós, ella tenía cosas que aportar, además era una mujer que no se callaba, que tenía opiniones sobre todo y las hacía valer y además se expresaba con muchísima... era una gran oradora como sus hermanos y le gustaba, claro, participar en las tertulias en términos de igual a igual con los otros que asistían a las tertulias, y en las tertulias había pues eso de escritores, directores de cine, actores. Era muy amiga, por ejemplo, de Fernán Gómez, que también asistía a la tertulia del Café Gijón, y también pues es un actor, pero que es un actor que escribe, es un intelectual. Y da la impresión que ella tenía bastante carácter, que era muy sincera, muy honesta, muy directa, y que eso, digamos, que pudo afectar un poco, ¿no? La imagen un poco a veces brusca que pasa con las mujeres en esa época, pero sigue pasando, ¿no? Que cuando una mujer dice su opinión de forma directa y honesta, está siendo arisca, desagradable, y parece ser que pues que Lola Gaos, además por su imagen dura, diera la impresión de que era una persona arisca o desagradable, cuando luego muchos compañeros hablan de todo lo contrario, que era una persona muy generosa, muy amable, solo que era muy honesta y muy directa, ¿no? Ella tenía como esa sinceridad, ¿no? Y esa honestidad siempre, ¿no? Aparte de su bagaje intelectual, que era algo muy a favor, pero quizá en esa época muy en contra para una mujer. Sí, yo creo que sí. Ella no daba el tipo del modelo de actriz demandado por la industria cinematográfica en ese tiempo ni con posterioridad. Por eso ella se encontraba mucho más cómoda, digamos, en el teatro que en el cine. Pero era una mujer que también podía resultar incómoda para la industria, sobre todo ya más avanzado el tiempo, en los años 70, porque pues llegó a tener fama de problemática y de contestataria, porque pues era una mujer muy reivindicativa de los derechos de los actores, muy consciente de pues su valía y que para ella su trabajo pues era importante que fuera valorado como tal. Y luchó en la lucha común con los actores. Por eso pues recordamos estos días la huelga de actores que tuvo lugar en febrero del 75, y donde Lola Gaos tuvo un papel protagonista dentro del Comité de los 11. Pero es que en estos años ella pues por muchos directores de cine sí era considerada como problemática, en el sentido de que te podía poner una demanda, porque de hecho alguna demanda puso a la televisión española por cuestiones relacionadas con su trabajo, con las que no estuvo de acuerdo. Pero es verdad que la fama esta era hasta cierto punto injusta, y desde luego en el trato cotidiano y en lo que te cuenta la gente que la conoció. Yo he conocido a familiares y a actores que han tenido una relación muy directa con ella, como Abel Vitón. Lola no tenía nada que ver. Esa imagen que vemos en las películas de mujer áspera, de mujer agria hasta cierto punto, era todo lo contrario. Lola era muy afable, muy, muy agradable, incluso tenía una vis cómica muy importante, te reías muchísimo con ella, eso me lo ha contado mucha gente, que era muy irónica, una persona muy inteligente, que sabía siempre sacar la doble lectura de las cosas, y nada que ver con el encasillamiento y la imagen esta que tenemos todos a través de las películas que nos han llegado. Y ya vamos a hablar un poco de los primeros pasos en el mundo de la actuación. Has dicho el teatro, pero podemos centrarnos un poco más en el cine, ya que este es un programa de cine. Por lo menos para hasta llegar a esa famosa caída en Esa pareja feliz, la obra maestra de Bardem y Berlanga, ¿no? ¿Cómo son esos primeros pasos de Lola Gaos abriéndose camino en Madrid?
Pues con anterioridad a esa película de Esa pareja feliz, que es la primera que hizo con Bardem y con Berlanga, y que fue la causa de la separación de los dos directores de cine, no hizo más que otra película. Había hecho una película anterior, que es El sótano, que es una película que es un poco desconocida, en la que está interpretada por Camilo José Cela, que precisamente en ese tiempo era su vecino, porque Lola se había cambiado a vivir a la calle Ríos Rosas, a un edificio muy literario donde vivía Camilo José Cela y vivía González Ruano y también un pintor muy famoso en ese momento que era Manuel Viola. Y a través de Camilo José Cela posiblemente le vino la oportunidad de participar en esta película de Juan de Mayora, que es una película que se desarrolla toda ella en un sótano durante un bombardeo de una guerra indeterminada, pero que podría ser la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, y están allí los habitantes del edificio pues debatiendo, y tiene un pequeñito papel en esta primera película, pero es un poco pues eso, el punto de partida de lo que va a ser con posterioridad su trayectoria cinematográfica en El sótano. Y luego, pues eso, llega ese papel que le dan sus amigos de esa caída. En realidad es un papel de apenas unos segundos, pero ha quedado un poco ya en la historia como de cine español, ¿no? Esa escena de metacine donde ella interpreta ese papel, donde se cae y empieza un poco la película, ¿no? Esa pareja de Luisa. Parece ser que Lola Gauss siempre actuaba poco, pero quedaba mucho en la memoria lo que hacía. Deja huella, exacto. Es que Lola nunca fue protagonista. La única película en la que claramente pues es protagonista es en Furtivos, sí, que es la obra cumbre de su carrera. Pero a lo largo de toda su trayectoria cinematográfica, ella son pequeños papeles. Es más bien una actriz de reparto, pero una actriz de reparto de lujo, que se come la pantalla, que luego las escenas que hace han dejado huella. Está esta de la reina de Palencia que dice la frase famosa: muera conmigo el honor de Palencia, y se deja caer y arrastra el decorado en la película esta y luego está por ejemplo también la escena famosa del pajarito en la película de Buñuel de Viridiana, que se levanta las faldas para hacer la foto en la Santa Cena de los mendigos, donde están todos los mendigos colocados como si fuera la Santa Cena de Leonardo da Vinci, la escena esta famosa de Viridiana, que también es una escena de segundos, de minutos, pero que se convierte en la escena emblemática conocida 100% de la película. Que se considera por supuesto una escena sacrílega, blasfema, etcétera, etcétera, y que sí ha dejado huella a través de sus pequeñas intervenciones en las películas. Trabajó con todos los grandes directores del cine español y tuvo una carrera muy larga. No, hermano, quiero hacer un repaso muy breve a lo que es la filmografía de Lola Gauss. Primero, agradecer en el libro que llega una filmografía de Lola Gauss. Lo agradezco porque parece que como estamos en internet ya no hace falta poner filmografías y esas cosas. No, está muy bien que los libros biográficos te pongan las filmografías, las bibliografías de las personas a las que están haciendo el libro. Se agradece muchísimo, estemos en internet o no. Pero es que viendo la filmografía de Lola Gauss pasas un poco por la carrera de la historia del cine español. Voy a saltarme un poco las películas quizá que más conocemos porque quiero hablar de ellas, pero Lola Gauss ha participado en Tres de la Cruz Roja, El Verdugo, La tía Tula, Los Dinamiteros, El precio de un hombre, Los chicos con las chicas, Mi querida señorita, que ahora hablaremos de esa porque es importante, Ceremonia sangrienta, Sonámbulos, o Traga a perro, que es una peli así bastante desconocida pero un poco de culto, ¿no? Un poco Lola Gauss representa un poco, está muy bien por eso que hagas el libro, al actor secundario español, aunque debió trabajar mucho más, que es este actor que hace de todo y al final cuando ves su carrera haces como la biografía de la historia del cine español, ¿no? Que siempre tiene, y todos recordamos a los actores
de reparto de cine español. No en vano hay muchos actores que eran muy guapos y eran protagonistas y a veces no los recordamos tantos como a esos actores de reparto de cine español, ¿no? Creo que Lola Gaos los representa muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a través de la filmografía de Lola Gaos es exactamente lo que tú dices, se puede seguir la historia del cine español desde sus comienzos, desde su despegue en los años 50 hasta, bueno, por supuesto que despegó con anterioridad y que Lola no estaba, pero desde los años 50 hasta la muerte de Lola. La última película que hace Lola Gaos es en el 88, que es Gran Sol. Y desde eso pues trabaja con Bardem, con Berlanga, también hace un pequeño papel en El Verdugo de Berlanga. Trabaja, por supuesto, ya lo hemos mencionado, con Borao, con Buñuel, que es el gran director, ¿no? Y por supuesto, luego trabaja con mucha gente que no tienen tanta consideración pero que ya también, pues, en los años 70, pues, un poco por supervivencia se vio obligada a trabajar también. Por ejemplo, con Polanski en películas de terror, como Latidos de Pánico, o no sé. También trabajó en algunas películas que, no siendo propiamente de la época del Destape, estaban en la época del Destape, pero pues con Javier Aguirre, que es un director que no se puede calificar tampoco de director de películas del Destape, es mucho más que eso, ¿no? Es un director interesante también pero trabajó también, por ejemplo, en Falda creciente, pierna menguante, o al revés, falda menguante, pierna creciente, y porque no podía desdeñar ninguna oferta, aunque algunas desdeñó desde luego y dijo que no a algunas películas con las que ella no veía, no se sentía identificada ideológicamente o podía tener algún problema que no le interesó hacer la película. Por ejemplo, una propuesta que le llegó de Emilio Romero, un periodista muy conocido del régimen, pero Lola trabajaba en lo que le ofrecían porque necesitaba trabajar y porque era una profesional por encima de todo. Y a lo tonto, Lola Gaos tiene una filmografía con Mariano Ozores, Jesús Franco, Julio Diamante, Nieves Conde, Pedro Lea, Berlanga, Javier Aguirre, Borao, Juan Antonio Bardem, Eugenio Martín, Jaime de Armiñán. O sea, tiene con los grandes y con la historia del cine español, que eso es lo bueno que tienen los actores de reparto, que pues trabajan con mucha gente. Al final, si eres protagonista, a lo mejor trabajas con uno o dos, pero nunca te llaman tanto, ¿no? Claro. Pero lo bueno de los secundarios es que pueden hacer un montón de películas con un montón de gente brillante. Vamos porque tú ya lo has comentado, pero creo que la gente estará muy interesada en cómo llega Buñuel a la vida de Lola Gaos. Tú cuentas la historia de Viridiana, que ya, bueno, más o menos ya sabe la gente, que es que el regreso de Buñuel al cine español, pero cómo llega Lola Gaos a esa película, que va a ser muy importante, ¿no?, para la historia de Lola Gaos. Siempre que hay un reportaje sobre Lola Gaos en televisión, aparece a ella, como tú ya lo has comentado antes en el programa, levantándose las faldas, ¿no?, haciendo esa falsa foto en Viridiana. Pero ¿cómo llega Buñuel a la vida de Lola Gaos, o Lola Gaos a la vida de Buñuel? Pues llega de una manera muy natural, porque digamos que las familias se conocían. Lola tenía en ese momento, Buñuel llega a España en el año 60 para rodar Viridiana, y se aloja en Madrid, en la Torre de Madrid, en un edificio de Plaza de España, donde siempre que venía a rodar, con posterioridad siempre se alojaba allí, y Lola va a visitarlo con su marido, porque a través de Josep Renau, que también era muy próximo a Lola, como algunos de estos que hemos mencionado antes, como Muñoz Suay, pues el cartelista y el artista Josep Renau, fue el contacto, digamos, que les facilitó la visita que le hicieron a Buñuel. Y Buñuel pues los recibió porque conocía mucho a los hermanos de Lola. Lola en ese momento, a principios de los 60, tenía 5 hermanos viviendo en México. Luego alguno de ellos ya se fue de México y pasó a Estados Unidos, como Vicente Gaos, pero llegó a tener hasta 5 hermanos en México.
de los 9 hermanos que eran. Y 4 de estos hermanos están enterrados en México, que se exiliaron allí y murieron allí. Entonces Buñuel, que vivía en México en ese tiempo, los conocía a todos y especialmente conocía a Ángel Gaos. Y cuando vio a Lola enseguida se dio cuenta de que tenían los mismos ojos y que se interesó mucho por Lola. Y Lola pues le manifestó su interés por el cine y que quería abrirse paso, se estaba abriendo paso como actriz, pero con muchas dificultades. Ella trabajaba sobre todo de extra. Ella sus comienzos en el cine fueron como extra y en lo que buenamente le iba saliendo, pero todavía no había hecho ninguna cosa importante en su carrera. Y Buñuel le ofreció el papel de Enedina en la película Viridiana. También en ese momento hay que decir que la película Viridiana está coproducida por Uninci, que era la productora esta de cine en la que participaba Lola Gaos y su marido, y por Gustavo Alatriste, que es un empresario mexicano. Entonces, también ahí había una posible conexión, pero vamos, la participación de Lola en Uninci era importante, con ser importante porque era la única mujer que figura en las listas de personas que contribuyen a Uninci, pero sobre todo yo creo que el papel se lo ofreció Buñuel más que nada por la conexión esta con sus hermanos, porque Buñuel conocía a José Gaos, que estaba viviendo en este momento en México, a Carlos Gaos, que también, a Ángel Gaos, Fernando Gaos y a lo mejor también a Vicente Gaos, que también estuvo durante un tiempo en México mientras hacía el doctorado. Vicente Gaos es el poeta, ¿no?, que luego fue Premio Nacional de Poesía en 1980, y a través de sus hermanos pues le viene el contacto. Y bueno, ya sabemos, Margarita lo cuenta muy bien en el libro, ya lo que pasó con Viridiana. Ganaba el Festival de Cannes, ganaba Palma de Oro Esaequo, lo cual era un hito para el cine español, pero desgraciadamente se monta una gran polémica a partir de ese artículo del Observatorio Romano, y la película acabará siendo prohibida en España hasta que llegue la transición, ¿no? Entiendo que eso también afectó obviamente a todos, a mucha gente, pero no piense que le afectó también a los Lagaos, porque al final, si la película se hubiera estrenado, además una película con el prestigio de la Palma de Oro en Cannes, que hubiera sido un gran éxito de público, Los Lagaos lo hubiera visto mucha gente. ¿Quién se iba a olvidar de esa escena con los mendigos y de ella? Ella se te queda en la cabeza cuando ves Viridiana. Incluso te queda más que Silvia Pinal, por cierto, fallecida hace poquito. Obviamente eso debió afectar un poco a la carrera de Los Lagaos. Digamos que en ese sentido Los Lagaos tuvo una mala suerte también, ¿no? Sí, Lola, por supuesto que le afectó a su carrera, y además porque Lola supuso también la desaparición de Uninci, de la productora Uninci, por otros problemas que había con los socios y concretamente con Ricardo Muñoz Suay, que era su íntimo amigo, era muy amigo de la pareja de Lola y de Gonzalo Castelló, y los problemas pues le afectaron a Lola con el resto de gente que participaba en Uninci, concretamente con Bardem. Con Bardem no volvió a trabajar hasta muchísimos años después, ya pues en los años 80 no volvió a trabajar con Bardem. O sea que el problema que tuvieron pues venía más bien de un problema porque en Uninci funcionaba como una productora de cine, pero realmente lo que era Uninci era una tapadera del Partido Comunista que de manera clandestina pues estaba infiltrado en España, y Ricardo Muñoz Suay era un poco el agente que dirigía las operaciones, de acuerdo siempre con las órdenes que le llegaban desde el comité del Partido Comunista en el sur de Francia, ¿no? Entonces, el problema que llevó a que se deshiciera Uninci, a que se enfadaran los socios de Uninci, sobre todo Bardem,
el distanciamiento con Muñoz Úa y el medio Lola Gaos, pues todo esto le afectó mucho en su carrera, por supuesto que sí. Y también el hecho de que Viridiana no se viera en España, no se vio hasta el año 77, porque fue censurada en el 62, después de que se le concediera la Palma de Oro en el Festival de Venecia. Fue censurada por ser considerada una película blasfema por el Vaticano, y el régimen, por supuesto, ipso facto la censuró, y hasta que en el 77 no se levanta la ley de censura del cine español, la película no puede ser vista en las pantallas españolas. Eso claro que debió de afectar a su carrera mucho. Pero Buñuel sí que contó con ella para el segundo regreso al cine español, que fue Tristana en el 70, así que vuelve a llamarla, con lo cual sí que debió quedarse con esa figura, ¿no? Para volver otra vez cuando hizo Tristana, ¿no? Sí, yo creo que además que Buñuel, cuando concibió Tristana, de alguna manera estaba pensando en Lola Gaos un poco también, como le pasó luego a Borao, porque cuando tú lees, por ejemplo, Tristana en el libro original de Pérez Galdós, y luego ves la película, ves que el papel de la ama de llaves, que es el papel que hace Lola Gaos en la película, ella hace de una ama de llaves de Fernando Rey, que es como un caballero español venido a menos, pues el papel de la ama de llaves está mucho más desarrollado en la película que en la novela. En la novela tiene mucho más escaso recorrido. En la película, pues Buñuel le dio mucho más papel a Lola. Y yo creo que se lo dio también por querer marcar el contraste entre Catherine Deneuve y Lola Gaos. Sí. Un poco la belleza dulce, fría también, muy fría, de Catherine Deneuve, y la, bueno, pues fealdad entre comillas, porque no considero que Lola fuera fea para nada, aunque se ha dicho mucho de que Lola era fea. Yo no creo que fuera fea, pero pues el físico tan característico que tenía Lola, tan contundente, el contraste entre una y otra lo quería subrayar Buñuel en la película. Aparte de fealdad, hay una cosa interesante del libro, que es que sacas fotos de Lola Gaos de joven, donde se ve que era una mujer bastante muy muy atractiva, ¿no? Y eso está bien, porque a veces nos llega siempre de Lola Gaos lo mismo, ¿no? Que son las imágenes de furtivos. Ya nos metemos en la película, que obviamente es la película Historia del cine español, Historia de Lola Gaos. Pero antes quiero recordar una cosa, porque me la he saltado a posta, pero no puedo saltármela siendo este programa de Birrando, que es... ahora vamos a ir a esa película, pero después va a hacer otra que se llama Dios bendiga cada rincón de esta casa, de Chumi Chúmez, una de las dos películas que dirigió Chumi Chúmez, donde ella es una de las pocas películas donde hace medio de protagonista, es que es el protagonista. Y recordar que en Mir Rolando le dedicamos un programa a Chumi Chúmez y hablamos mucho de esta película y de su figura. Lo digo porque me la salté sin querer o aposta, simplemente para recordar que Lola Gaos tiene esta película de que es Dios bendiga cada rincón de esta casa, que sale una foto en el libro, que Lola Gaos está espectacular, y que allí le dedicamos ampliamente a Chumi Chúmez y a esa película largamente un programa. Pero antes vamos a volver para atrás, años 70, para hablar obviamente de Furtivos, pero antes de Furtivos hablamos de Mi querida señorita, película muy importante dentro de la historia del cine español, de Jaime Armiñán, película que va a ser nominada al Oscar, va a tener mucha repercusión. Borao es co-guionista y ya se fija en ella para lo que va a ser la gran obra maestra de Borao del cine español, que es Furtivos, y donde tuvo un poco la reflejada, ¿no? Que era un papel hecho para Lola Gaos. Por cierto, recordar que Furtivos se junta con otro gran mito valenciano como es Ovidi Montllor. Bueno, eso, comentar un poco Furtivos y Lola Gaos, que es una película de esas películas que ya sabes que dices, si no lo hubiera hecho Lola Gaos, no sé quién hubiera hecho esta película, porque es imposible que sea un papel para otra actriz, ¿no? Sí, bueno, de hecho así lo pensaron Manuel Gutiérrez Aragón y Borao cuando se pusieron mano a mano a escribir el guión de la película. El punto de partida fue ese, Lola Gaos y un bosque. Y a partir de ahí... perdón. Lola Gaos y un bosque.
Y a partir de ahí, pues, crearon ese universo cerrado, opresivo, que se muestra en esa atmósfera que se crea en la película, a partir del personaje de Lola. Sin Lola, yo estoy convencida de que no hubiera habido película. Ella es, pues, no sé, más del 80% de la película. Y ella es también la que aportó la idea de que fuera Ovidi Montllor el otro personaje protagonista de la película. Ovidi Montllor, que no solamente era actor, que también era cantautor, ¿no?, en la época, y que como también pues podría tener relación con el marido de Lola. El marido de Lola estaba bastante vinculado al nacionalismo valenciano y al catalanismo también después, pues, y a través de ahí pues les pudo venir el contacto con Ovidi Montllor, que fue también un gran hallazgo para el personaje de Ovidi en la película. Entonces, sí, fue su obra culmen, donde mejor valorada fue por la crítica, por el público. Se le dieron todos los honores a la película, se le concedió, como hemos dicho, la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, el premio Sant Jordi también de cinematografía. Pero bueno, he leído entrevistas con ella donde se le dicen, bueno, y después de Furtivos, ¿qué? Y dice, bueno, pues después de Furtivos nada, lo que suele ocurrir, que te parece que ahora sí va a despegar tu carrera y vas a obtener muchos mejores papeles en otras producciones, y realmente no fue así. Hubo un intento de hacer algunos remakes de Furtivos, pero ella rechazó también porque tampoco quería que se repetirse en el mismo papel de mujer rural. Entonces, pues no tuvo más trascendencia la película con posterioridad. Es verdad que hoy en día es considerada como una obra clave, emblemática de este momento, del final del franquismo, sí, y del despertar de la transición en España. Pero que bueno, para Lola fue el momento culmen de su carrera, y luego ya pues vinieron tiempos un poco peores. Es bueno, Furtivos ya se ha hablado mucho, una metáfora del final del franquismo, un gran éxito. Fue un gran éxito de público, a veces se nos olvida, no solo de crítica, realmente fue mucha gente a verla. Y es verdad lo que sorprende un poco, ¿no? Que Lola Gaos no se subiera a esa ola, pero no por ella, sino por un poco del cine español. No sé a quién podemos echarle la culpa de que Lola Gaos no una estrella, pero sí que trabajara de forma habitual a partir de ahora con un montón de películas. No en vano su filmografía, incluso podemos decir que casi decrece un poco a partir del 75. No sé si esa figura física de Lola Gaos acabó yendo en contra, especialmente en el cine, o si no, ya hablamos, eso se habla mucho de este machismo que hay siempre en el cine con las mujeres mayores que acaban desapareciendo, ¿no? No sé si después de investigar, después de escribir mucho sobre Lola Gaos, ¿ha llegado a alguna conclusión de qué pasó en el año 75 para que Lola Gaos sea protagonista de una película que tiene éxito, de crítica, que va a ser una obra maestra del cine español, pero que no se aproveche de ella laboralmente, ¿no? Porque ahora van a empezar sus problemas. Sí, bueno, también hay una anécdota que es clave en la película que quizás no hemos mencionado, que es el tema del perro, del apaleamiento del perro. Que eso yo creo que le causó mucho perjuicio, ¿no? Con posterioridad, que fue causa de que pues hasta hoy en día en las redes sociales hay multitud de haters que salen con el tema de que había matado a un perro. Claro, las cosas hay que verlas en su contexto, y no es lo mismo el contexto del año 75 que la actualidad. Hoy vemos una barbaridad, por supuesto, y si lo vemos a nivel retrospectivo también, que se matara un perro en la película
Pero en aquellos tiempos, pues eso, y estaba la idea del cine verité, ¿no? De la idea de Borau, de querer hacer realidad en el cine, y eran imposiciones del guión, y los actores se ceñían a lo que te pedían, y Lola pues lo hizo. No es que ella no fuera animal, ella tenía perros, era una persona que adoraba los animales. Incluso en la película, yo tengo noticia, por ejemplo, por la otra actriz de la película, por Alicia, que se habían encariñado con el perro durante el rodaje, y que Lola pasó una enfermedad por tener que matar al perro. Pero esto yo creo que le causó mucho perjuicio con posterioridad. Fue tan criticada la escena y le sacaron tanta punta y ha tenido tanta resonancia. Y no solamente a ella, también a Borau. A Borau le perjudicó mucho. Yo creo que hasta se tuvo que ir de España una temporada porque la situación se fue de madre totalmente con el tema del perro. Sí. Nada, no. Recordar que afortunadamente ahora esto no pasaría, porque básicamente eso sería un delito y no puede pasar, simplemente porque no puede pasar, y ya está. Pero que bueno, que Lola, digamos, pagó el pato cuando Furtivo se sigue poniendo en televisión y todo el mundo sigue cantando sus alabanzas, con lo cual ella era la menos culpable de todos. Pero vamos a nombrar un poco ya, porque Furtivos es el culmen, pero casi la recta final casi de la carrera de Lola Gaos, aunque ya todavía quedarían algunos trabajos y seguiría trabajando, pero llegaría un poco al final, ¿no? Porque también está ese divorcio con Gonzalo Castelló, que también le afectó, falta de trabajo, incluso problemas económicos, ¿no? Sí. Bueno, el divorcio fue mediático y conocido, salió en todas las revistas del corazón. Si es que bueno, yo uno de los problemas que he tenido con él a la hora de hacer este libro son las fuentes a las que acudir para reconstruir la historia de vida de Lola Gaos. Y siendo que Lola no ha dejado memorias escritas, o por lo menos yo no conozco que existan, sé que escribía cuentos, escribía poesía, pero no tenemos esa documentación. Pues entonces yo he tenido que acudir mucho a las revistas del corazón y a la prensa escrita de la época, y ahí se refleja muy bien su divorcio con este abogado, que era un abogado del top del Tribunal de Orden Público, que es Gonzalo Castelló, que luego ya también pues tuvo un papel relevante dentro del nacionalismo catalán, y fue un divorcio muy traumático. Apareció en todos los medios. Lola se quedó prácticamente pues con una pensión de 40.000 pesetas, que en la época esto no suponía una cantidad muy ridícula, y viviendo con su hija en un piso, el piso era el mismo piso de siempre, en el que habían vivido desde los años 50, que era el piso de Ríos Rosas 54. Pero Lola, bueno, pues se vio, como ya hemos comentado antes, los años 70 son años que el tipo de cine que se hace en España no es favorable a lo que puede ofrecer Lola por su físico, y ella se ve bastante perjudicada. Luego también hay otro tema que le afectó muchísimo al final de su carrera y que condicionó ese declive tan triste que tuvo, y es una operación muy mal hecha de cuerdas vocales, sí, que fue una negligencia médica que le causó que ella ya de por sí tenía una voz bastante ronca, una voz grave, pero después de la operación pues se quedó prácticamente sin voz, y entonces claro, perder su principal instrumento de trabajo, que era su voz, pues esto fue también muy importante. Sobre todo le afectó en el teatro. Sí. Ella estaba haciendo teatro en este momento con grupos independientes, colaboraba mucho con grupos de jóvenes, porque era una mujer que siempre estaba dispuesta a colaborar, a ayudar, a implicarse en producciones innovadoras, creativas,
aunque fueran polémicas, aunque causaran un poco de estupor en el público del momento, que muchas veces no estaba preparado para estas innovaciones, ¿no? Y ella pues se vio muy afectada por esta operación de cuerdas vocales fallida que tuvo. Sí, esto lo hemos soltado un poco, pero Lola Gao sigue siendo una actriz. No hemos hablado de Estudio 1, ella hace Estudio 1, ella hace televisión, ella hace teatro con esa Medea, y sobre todo al final de la época, tampoco es que estuviera, digamos, en su casa, porque hay que recordar que llega al final del franquismo, la transición, y ella es muy reivindicativa, ¿no? En el apoyo de la llegada de la democracia y en apoyo a corrientes de izquierdas cuando llegan las elecciones democráticas, ¿no? Ella participó en muchas manifestaciones, fue muy reivindicativa, ¿no? Esa Gaos republicana y de izquierdas, pues podía volver a aparecer ya con la llegada de la democracia, ¿no? Sí, Lola es que tiene muchas facetas y entonces junto a su faceta de actriz, pues está su faceta de activismo político y social, que cobró muchísima importancia en los años de la transición. Por eso el libro, aunque abarca desde los años 40 cuando llega a Madrid, en el 43, hasta su muerte en 1993, se centra mucho en el periodo de la transición. Porque es en esa época en la que Lola tiene una implicación muy importante en todos los movimientos políticos y sociales que se forman de carácter reivindicativo y de protesta. Ella está, pues, cuando las manifestaciones se dirigen a las cárceles para que se libere a los presos políticos. Ella está cuando se firman manifiestos en favor de esto, de lo otro. Ella está, forma parte del comité de los 11 cuando se declara la huelga de actores en febrero de 1975, que precisamente, como he mencionado antes, se cumplen ahora 50 años y va a tener una cierta resonancia en los medios, esperamos. Y ella es una mujer que la lucha política la vive de una manera muy, muy importante en este tiempo. Por supuesto que es esta identificación con el antifranquismo que tenía ella, le venía de lejos, le venía por parte familiar, desde como ya hemos mencionado, su familia sufrió de forma directa la represión franquista después de la guerra, y esto fue algo que ella siempre tuvo muy clavado. La guerra civil es un tema clave a la hora de entender su figura y de interpretar su personalidad. Pero los años de la transición, ella se implicaba en todas las causas interesantes, importantes, también en el feminismo, que era un movimiento muy incipiente en ese momento, digamos que estaba despegando en España los primeros movimientos feministas, y ella estuvo muy cerca de la Asociación Democrática de la Mujer. Ella estuvo en la primera manifestación del 8 de mayo que se hace en el Pozo del Tío Raimundo, actuando como oradora en los mítines, colaborando con Luis Pastor en los recitales que hacía como cantautor. Ella recitaba poemas, ella era una mujer, además, que dominaba el arte de la retórica, era una gran oradora, como lo habían sido todos sus hermanos, y tomaba la palabra en las asambleas de actores, y todo el mundo recuerda como una, siendo que se había quedado sin voz, bueno, en el 75 todavía, es más tarde cuando sufre la operación, pero que esa voz rotunda, potente que tenía, pues la clamaba ahí en la asamblea, y todo el mundo la recuerda. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Agradecerle a Margarita que haya estado aquí. Solamente un pequeño detalle muy interesante del libro, que es que acabas con 2 poemas de Lola, ¿no? Porque ella también escribía poesía. Es verdad que desgraciadamente no dejó mucho escrito. No hay memorias de Lola Gaos, autobiografía, pero tenemos el libro de Margarita, afortunadamente, para solucionar eso. Pero acabas con 2 poemas, porque ella también era escritora de poesía. Sí, como digamos que es otra de las señas de identidad de su familia, la música y la poesía. Todos escribían poesía, y ella conocemos estos 2 poemas gracias a unas sobrinas que tiene Lola en México,
que son las que me facilitaron los poemas, pero posiblemente tenía más obra escrita, porque tenemos constancia de que escribía cuentos, escribía poesía, pero no han llegado hasta nuestras manos. Después de su muerte, digamos que su hija murió poco tiempo después y no se sabe nada de lo que ocurrió con sus bienes personales. Pero sí, por lo menos nos ha quedado estos 2 poemas que además son llamativos, llaman la atención. Uno pues muestra sobre todo su indignación en uno de ellos por lo que ella consideraba como un pacto de silencio durante la transición. Le indignaba la manera en la que se llevó a cabo la transición, el continuismo que hubo entre el franquismo y lo que vino después. No lo veía bien, era muy crítica con la transformación que hubo del Estado dictatorial al Estado democrático, y eso se manifiesta en este poema. Y el otro poema, que es sorprendente porque tiene un cierto cariz religioso, ella se manifestaba totalmente agnóstica, pero de todas formas la preocupación por la trascendencia es algo también que es una nota característica en muchos de sus hermanos. También su hermano Vicente Gaos tiene poemas así de signo religioso, y José Gaos, también el filósofo, reflexiona mucho al final de su vida sobre el tema de la religión, aun también coincidiendo en el agnosticismo con Lola. Y posiblemente pues si hubiéramos encontrado más obra escrita de Lola, pues todavía nos sorprendería más, porque era una mujer muy, muy completa y con muchas, digamos, facetas sorprendentes. Pues ya sí que acabamos este programa, y solo te voy a pedir una cosa, que me digas una característica, la que más te gusta o la que más se destaca de Lola Gaos, lo que vamos a recordar siempre de Lola Gaos cuando vayan pasando los años. Pues yo he puesto como característica suya en el título del libro la firmeza, la firmeza en el sentido de mantenerse en unas posiciones que pueden ser posiciones ideológicas, pero también la firmeza en el sentido de la constancia, de la paciencia hasta conseguir y perseverar tus fines hasta conseguir lo que te propones, que un poco yo creo que marca la personalidad de Lola. Decir, voy a poner todo mi interés y toda mi capacidad y voy a poner todo mi esfuerzo, porque realmente por esto lo escuchas cuando hablas con los directores de cine, o sea, cuando hablas o cuando lees lo que manifiestan sobre ella, que era una profesional y era una mujer muy consciente. Y la firmeza sería la característica que creo que resaltaría. Perfecto, bueno, tenemos ya en librerías, ya está publicado Lola Gaos, La firmeza de una actriz, el libro de Margarita Ibáñez Tarín, que es la biografía de Lola Gaos. Muchas gracias, Margarita, por haber estado aquí. Muchas gracias, muy agradecida. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.